El día de hoy estamos con el señor Diego Vizcarra, gerente de operaciones de Cabrera, Casa de Carnes, una prestigiosísima casa de carnes de altísima calidad, con presencia a nivel mundial y que tienen presencia acá en la ciudad de Lima. Y nos va a comentar sobre cómo manejar exitosamente una franquicia. ¿Cómo está, Diego? Todo un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias por estar aquí compartiendo su experiencia con nuestros televidentes y radioescuchas que quieren conocer de empresarios, de emprendedores exitosos. ¿Cuál ha sido ese secreto de ese éxito sostenido en el tiempo? La Cabrera es una prestigiosísima casa de carnes de muy alta calidad que ha sabido constituir una imagen de marca muy sólida acá en nuestra ciudad y es un manejo de franquicias. Tengo entendido que la matriz está en Argentina, si es que no me equivoco. Coméntenos un poquito sobre los inicios de la empresa y cómo han ido constituyendo de forma tan exitosa este manejo de franquicia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, doctora. Encantado de estar aquí. Bueno, la clave de toda esta franquicia, del inicio de la Cabrera, es la pasión, ¿no? Y la experiencia. Esas son las dos, la experiencia del cliente, son las dos palabras claves. ¿Cómo empieza la historia de la Cabrera en Argentina? El chef Gastón Ribeira, en ese momento, Argentina estaba pasando por una grave crisis económica alrededor del 2001, pero Gastón Ribeira toma el riesgo y abre una casa de carnes, estilo de parrilla porteño, pero él quería diferenciarse del resto. Entonces, ¿cómo hizo esa diferenciación? Él se puso a pensar, ok, yo como cliente, ¿qué cosa quiero comer? ¿Qué tipo de servicio quiero recibir? ¿No? ¿Qué tipo de ambiente es en el que yo quiero estar y quiero sentarme a disfrutar esta comida? Y empezando con esas preguntas, él empezó este negocio de la Cabrera, ¿no? Siempre tratando de diferenciarse. ¿Y cómo logró esa diferenciación? Aplicando el método MAS. ¿Qué es el método MAS? Es menú, o sea, quiere decir la calidad de los productos, buscó los mejores cortes de carne, de la mejor calidad, del mejor ganado. Ambiente, buscó siempre de la decoración del local fuera una ambientación única que atrajera a las personas, donde la gente se pudiera sentir bastante cómoda, ¿no? Eligió un estilo un poco como bodegón, pero a la vez jugaba un poco con las sensaciones de los clientes, porque, por ejemplo, es un lugar en donde tú encuentras muchas antigüedades, porque él también quería evocar cuando de pequeño la nostalgia, de la nonna, así es, exactamente, de cuando se metía a hacer travesuras al taller de su abuelo y encontraba esos artefactos que estaban a medio arreglar, artefactos que había guardado de sus abuelos, de sus papás, ¿no? Entonces, y juguetes antiguos, juguetes viejos, y además un poco de arte con algunas pinturas de artistas reconocidos, artistas argentinos que siempre están en todos sus locales, ¿no? ¿Y la S? Y la S es también lo más importante, servicio. Servicio. ¿No? O sea, siempre buscó que su personal estuviera bien entrenado, bien capacitado, que fueran unos asesores de servicio en cuanto al tema de los cortes de carne, ¿no? O sea, persona bien entrenada en los diferentes tipos de carne que hay, cuál es la diferencia, cuál es el mejor corte para escoger en ese momento, cuál es el mejor término para consumir con ese corte. Y básicamente este es el core del negocio, ¿no? de la Cabrera, la pasión, y está abocada a generar esta experiencia del cliente para que sea única. Maravilloso, Diego, porque has tratado varios puntos muy importantes y no te he querido interrumpir porque he quedado fascinada con la historia, tanto inicial como el cómo decide diferenciarse, ¿no? Este tema de experiencia vinculada a la experiencia del usuario, a la experiencia de nuestro cliente con respecto a nuestro producto. Y has mencionado un aspecto clave. Se funda en el año 2001. Muy poca gente pudiera conocer que en ese entonces, en el año 2001, Argentina pasa por una de las peores crisis de su historia, donde hubo una devaluación
bastante agresiva del peso argentino con respecto al dólar. Lo que antes costaba o valía 1 con la moneda nacional pasa a valer 1/4, con lo cual hay una recesión económica potentísima y poderosa, y lo primero que impacta es el consumo, ¿no? Así es. O sea, Argentina pasa por una recesión sumamente dura, sumamente triste, vamos a ponerlo así, y muchos empresarios dirían, es el peor momento para poner un emprendimiento, ¿no? Así es. Y este es un consejo muy importante. En realidad, no existe peor momento para poner un emprendimiento si es que se pone bien. Argentina, y yo he ido más de una vez a Argentina, qué duda cabe que es un país de carnes, qué duda cabe que es un país donde la gente le gusta comer, le gusta salir, le gusta disfrutar de ese placer de estar yendo a un buen restaurante, está toda la zona de Puerto Madero, están varios restaurantes de casas de carnes incluso, un ambiente altamente competitivo, altamente demandante, y poner un emprendimiento en medio de esa crisis económica tan dura, tan fuerte, tan penosa, requería de mucho valor, ¿no? Pero él la tenía clara, Gastón, el fundador, de cómo se iba a diferenciar y qué tipo de experiencia iba a dar. Y qué bueno ese más, ¿no? Menú, ambiente, servicio. Y el servicio dado, evidentemente, a través de los colaboradores adecuadamente orientados hacia el usuario. Porque muchas veces pasa, y no sé si te ha pasado, que uno va al restaurante y le pide pues al señor que nos atiende o a la señorita, recomiéndame algo. Y lo que hacen es recomendarte el plato más caro de la carta o el vino más caro que nadie pide, y al final uno dice, ¿me habrá recomendado lo que realmente me debería recomendar o algo que como no sale tan habitualmente, dijo, se lo recomiendo para que pueda salir, ¿no? Claro. Qué importante es eso, ¿no? Que no estén tratando a veces de aprovecharse del usuario, sino de buscar qué es lo que el usuario busca en ese momento. Si es una celebración en familia, ¿qué podría darle ese ambiente tan especial, ¿no? Para que uno vuelva, porque al final es la recomendación y el hecho de que un cliente o un usuario satisfecho regrese y que esté bien y que esté contento con nuestro servicio, lo que uno busca, ¿no? Claro, sí, es correcto, ¿no? O sea, nosotros buscamos que el cliente se quede sorprendido desde que ingresa hasta que se retire, ¿no? Y el cliente vive una serie de experiencias dentro del local, ¿no? Desde una cálida recepción, un ambiente único, bonito para estar, unas sillas cómodas, una mesa bastante espaciosa, ¿no? En donde siempre va a primar la abundancia, ¿no? O sea, nosotros, a diferencia de la competencia, nosotros ofrecemos una serie de degustaciones, que es prácticamente una ruta gastronómica mundial, que nosotros le decimos la lupa, ¿no? ¿Cómo se origina el tema de la lupa? Que es lo que también que es lo que diferencia la Cabrera de muchos lugares. El chef Gastón Ribeira, mucho antes de tener la marca La Cabrera, estaba en un restaurante de estos que tenían el salad bar, ¿no? Pero él se dio cuenta de que en el momento de ir a servirse más ensalada al salad bar, la carne o se enfriaba o si estaba en estas planchas de metal se pasaba del término. Entonces decía, es bastante molesto dejar la carne acá abandonada en el plato para ir a servirme más ensaladas, más guarniciones, que es lo que hablaba. Entonces, ¿por qué no trasladar ese salad bar, esas pequeñas guarniciones a la mesa, cosa que yo no tengo por qué moverme? Entonces, lo que nosotros siempre ofrecemos en la mesa es esta selección de pequeñas guarniciones y ensaladas con diferentes técnicas gastronómicas mundiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos un hummus que está hecho a base de frijol Castilla. Tenemos, bueno, acá en Perú, un poco tropicalizado el tema, tenemos chips de yuca en una salsa de ají de cocona, tenemos algunos papines en una alioli de pimiento rojo, ¿no? Que es un poco más español. Tenemos coleslaw, que es americano. Entonces el cliente siempre va a tener a la mano este tipo de guarniciones para ir jugando y ir acompañando la carne o los diferentes cortes que consume o los otros platos, ¿no?
Qué maravilla. Y todo eso surge de pensar en la experiencia del usuario, ¿no? Así es. Y pensar en ese efecto que muchas veces se llama el efecto wow, cómo sorprender a mi cliente, a mi consumidor, de manera de decir, wow, esta es una experiencia que no he vivido antes en otro sitio. Y se preocupan por mí. Qué bueno. Bueno, en el año 2001 entonces se establece esta franquicia originalmente en Argentina, de ahí se expande a diversos países. ¿Cuándo llega al Perú? Llega más o menos hace 10 años, Ya. ¿no? Empieza en Barranco, luego, bueno, se decide mudar esta sede a Miraflores, ¿no? Y después se abrió la sucursal del Polo en Monterrico, ¿no? Entonces ya tenemos acá 10 años en el Perú, ¿no? Gustosos de traer la calidad y la experiencia de la Cabrera acá. ¡Qué maravilla! Y siendo el producto un factor primordial, ¿las carnes vienen de Argentina o son carnes locales? Sí, efectivamente, tenemos todos nuestros cortes vienen de ganaderos argentinos certificados. Hacemos un trabajo de trazabilidad bastante fino, ¿no? Ubicamos a los ganaderos en Argentina a través de importadoras acá, ¿no? Nos traen todas las certificaciones de que la carne efectivamente es la calidad que buscamos. Somos bastante minuciosos también al momento de recibir la carne, ¿no? Hay todo un proceso y toda una serie de checklists que realizamos para garantizar de que el producto sea el idóneo para el cliente y que esté de la mejor calidad posible, ¿no? Con la infiltración correcta de grasa, con la calidad, con la suavidad que debe tener la carne, ¿no? También tenemos algunos cortes americanos también, aparte de los argentinos, y seguimos el mismo proceso de trazabilidad. De trazabilidad, de asegurar que los cortes y la calidad sea la idónea. Hay algo que enseñamos mucho en la Universidad María Auxiliadora y viene de Intel, en realidad, el gerente general de Intel, el CEO, que es parte de los fundadores, que él hablaba de paranoia saludable, ¿no? Y él decía, el cultivar ese pensamiento, ¿qué pasaría si sucede algo que nos pueda sacar de nuestro negocio clave, ¿no? Y fue muy importante para nosotros cultivar ese tema de cultura de ir pensando para estar preparados ante lo inesperado. ¿Qué pasaría si? Y por eso estuvimos preparados ante la pandemia, ante el COVID, que fue muy penoso, muy doloroso, pero que nos permitió migrar a la educación en línea en tiempo real, de un día para otro, literalmente. Hablando del COVID, donde hubo inamovilidad social durante tanto tiempo, muchos restaurantes sufrieron mucho, donde la gente no iba, obviamente, a ambientes públicos, y se pararon también importaciones, o la cadena de logística de las importaciones se volvió altamente onerosa. ¿Cómo enfrentaron esa situación? Bueno, fue bastante retador, sobre todo en nuestro caso. Tú sabes de que una carne transportada, cocinada en delivery no te va a llegar de la misma calidad porque en el trayecto se va a terminar de cocinar, se va a pasar el término. Entonces tuvimos que salir a vender otros productos que sí aguantaban el transporte, pero con la misma calidad y expertise de la Cabrera, ¿no? Todo esto autorizado, claro, por la casa matriz, porque como bien sabes somos una franquicia y nos regimos por ciertos estándares y ciertas condiciones que tenemos que cumplir. Así es. Pero por el tema del COVID, dieron la excepción de que saliéramos con algunos productos nuevos, ¿no? Y fue la forma que tuvimos de alguna manera de enfrentar el tema del COVID, que fue terrible, ¿no? Incluso empezamos a vender nuestros productos, pero ya crudos para que las personas lo hagan en las parrillas en la casa, porque tú sabes que fue el boom parrillero en la casa, porque la gente hacía parrillas a cada rato en su casa, entonces empezamos a tener algo de movimiento por eso. Vendíamos, por ejemplo, el chorizo exclusivo que solamente preparamos ahí, lo empezamos a vender al peso, igual la morcilla, algunos cortes específicos. Por ahí damos la facilidad al cliente que si quería se le podíamos enviar algunos cortes un poquito marinados o con el corte que le gustaba. Entonces empezamos a ser un poco más flexibles y de alguna forma pudimos sortear este periodo de inamovilidad hasta que ya después empezaron a abrir los restaurantes con bastantes restricciones y con aforo restringido, pero ya
ya ahí ya nos permitía vender el resto de productos, ¿no? Claro que sí. Has hablado de un tema clave durante siempre épocas de crisis y en realidad en todo aspecto que nos permite cambiar, pivotear, movernos, la flexibilidad es importante. Así es. Y el diálogo interno y externo, ¿no? Ese diálogo permanente con el tema de la franquicia y el diálogo interno, porque hay mucho temor. Los colaboradores, pues, lo primero que piensan, ¿y ahora qué será de mi trabajo, no? Pero esa unión, la unión hace la fuerza y saber manejar esos aspectos comunicacionales internamente son pivotales, ¿no? Vitales. Así es muy importante, ¿no? En el caso de La Cabrera también mantuvo a la mayoría de su personal durante la pandemia, ¿no? O sea, conservó el equipo. Entonces, digamos que no perdimos el expertise como pasó con otros restaurantes que prácticamente tuvieron que empezar desde cero y tuvieron que empezar a entrenar. Y esto afectó la calidad del producto y el servicio porque era como si empezara un restaurante nuevo, ¿no? En nuestro caso fue más sencillo porque se hizo el gran esfuerzo, porque fue un gran esfuerzo, de mantener a este personal para seguir conservando el know-how del servicio, de la preparación de los diferentes platos, de la preparación en parrilla, ¿no? Y felizmente no lo perdimos y lo seguimos conservando hasta el día de hoy. ¡Qué maravilla! Y el tema logístico, el tema de importaciones, ¿ese tema se vio afectado de alguna manera? ¿O? No, los precios sí subieron bastante, ¿no? Igual tuvimos que hacer algunas modificaciones en los precios de venta, obviamente, ¿no? Aparte de eso ya había que cargar el tema del transporte, ¿no? Porque todo el delivery, claro, ¿no? Tuvimos un delivery propio, estuvimos algún tiempo con algunas plataformas también que nos ayudaban a hacer el delivery de los clientes, pero aún así siempre hemos tenido muy buena relación con nuestros proveedores, con algunos llegamos a algunos acuerdos de precios, ¿no? Nos mantuvieron algunos precios, otros sí nos subieron y otros sencillamente tomamos la decisión de no contar con ellos por pandemia porque ya era excesivamente caro o sencillamente no había en el mercado, ¿no? Claro, ¿no? Y se entiende. Qué interesante, Diego, y la verdad es que nos has dado varios consejos para los emprendedores sobre cómo afrontar situaciones también críticas y cómo saber tener esa flexibilidad y esa creatividad que todos en realidad tenemos, porque la solución simple a veces es cerrar. Suspensión perfecta, hubieron muchos restaurantes que tuvieron que tomar esa difícil decisión mientras uno va pensando, ¿no? Cuando en realidad todo emprendedor, todo empresario lo que tiene que hacer es ir haciendo camino al andar, porque eso de parar es como un deportista, ¿no? Deja de hacer ejercicio un día y retrocede dos, en realidad. Sí, te oxidas. Sí, te oxidas. Y eso es lo que uno no se debe permitir como empresario, ¿no? A veces no queda de otra, pero a veces siempre la creatividad y el hecho de contar con un excelente equipo comprometido que está dispuesto a saber pivotear de acuerdo a las circunstancias es vital, ¿no? Y saber jugar el partido con la pelota que te pateen, ¿no? Sí. Para meter goles. Sí. Está muy bien. Diego, ustedes están creciendo y tienen dos locales en dos ubicaciones bastante importantes, Miraflores y Surco. ¿Cuáles son sus planes de expansión o de crecimiento? Bueno, de momento todavía estamos pensando que de repente acá 1 año o 2 años más expandirnos en otros distritos. Todavía estamos evaluándolo. Actualmente estamos trabajando en consolidar bien la operación de estos 2 locales, porque como bien sabes todavía seguimos saliendo del golpe del COVID y bueno, este año para la gastronomía ha sido terrible, ¿no? O sea, aparte de todos los sucesos sociales, de todos los acontecimientos que han estado ocurriendo, hemos tenido un tema de lluvias bastante fuerte que ha afectado el precio de algunos insumos, la disponibilidad de otros, la calidad de otros. Así es. Entonces es un año, o sea, la primera mitad ha sido un año bastante intenso, ¿no? Entonces ha sido un año de tomar decisiones, de afianzar algunos procesos para poder hacerle frente a esta tormenta, ¿no? Entonces ya estamos esperando a que un poco la situación calme y después ya empezar en ese trayecto volvernos más fuertes, ¿no? Así es. Antes de seguir creciendo. Y la adversidad te vuelve más fuerte, ¿no? Así es. Si uno sabe capitalizar de ella, ¿no? Si uno sabe crecer con la adversidad, eso es resiliencia. Y si hay algo que caracteriza a todo empresario, a todo emprendedor, es esa fuerte resiliencia que uno tiene, ¿no? Si no, los emprendimientos no se sostienen en el tiempo.
Y es cierto, nuestro país pues ha pasado por diversas etapas duras y como si el COVID no hubiera sido lo suficientemente dramático y funesto, vino el tema de los conflictos sociales, tema de los conflictos internacionales que han afectado cadenas de suministros, los precios de los alimentos y de las materias primas vinculadas a ciertos alimentos, ¿no? Que duda cabe el pollo, que se alimenta de soya, el tema del aceite, sí, que es básicamente de granos, como soya, girasol, etcétera, el maíz, entre otras cosas más, que vienen pues de fuera en su mayor proporción, el trigo, entre varias cosas, ¿no? Sí. Y se han juntado varios indicadores que han hecho de la gastronomía pues un ambiente altamente volátil, ¿no? Así pero sí se ve ese esfuerzo tan encomiable de los empresarios gastronómicos de no solo subsistir, sino prosperar en medio de la adversidad, ¿no? Y una vez más felicitar a La Cabrera. Sé que están ahí consolidándose como una marca muy fuerte y pensé que tenía más años, o sea, en tan solo 10 años que hayan logrado ese posicionamiento de marca, esa asociación a calidad que tienen, es loable. Es muy, muy encomiable. Tienen prácticamente la misma antigüedad de la Universidad María Auxiliadora, que tenemos 11 años, y sabemos lo difícil que es posicionar una marca, posicionar un servicio, y la calidad es un aspecto fundamental en ese posicionamiento. Calidad y la sostenibilidad de esa calidad de cara a quienes son lo más importante para nosotros, que son nuestros usuarios, ¿no? No sé si tuvieran algunos consejos para nuestros emprendedores, muy vinculado a la experiencia que tú has vivido a lo largo de estos 10 años en La Cabrera. Bueno, sí, ¿no? O sea, lo primero es, si quieren entrar al ramo de la gastronomía, invertir en la gastronomía, hay dos temas muy importantes, ¿no? Y es un error que cometen muchos. Por ejemplo, no informarse bien, ¿no? O sea, necesitan asesorarse. El tema de gastronomía es, yo tengo más de 20 años metido en este negocio, es apasionante, pero también es duro, ¿no? O sea, es un negocio en el que tú vas a invertir el primer medio año, probablemente te vas a ir a la pérdida y tienes que saber que vas a asumir eso, que vas a tener que pagar personal, servicios, alquiler, que vas a tener que pagar muchas cosas los primeros 6 meses y va a tener que salir de tu bolsillo o de tu capital, ¿no? Y luego, si tomas las decisiones correctas, probablemente al año recién llegues al punto de equilibrio, ¿no? O sea, ya con lo que estás generando deberías de estar empezando a pagar. Las utilidades recién se deberían de ver a partir del año y medio, 2 años, siempre y cuando se tomen las decisiones correctas, ¿no? O sea, se afiance bien el menú, el ambiente, el servicio y se dé seguimiento a esto, ¿no? Entonces, el error que cometen muchos es no estiman bien los gastos, ¿no? Y cuando empieza a pasar el tiempo ya les empieza a doler el bolsillo y no ven retribución y al final deciden dar un paso al costado o no continuar, ¿no? Entonces, ha resumido un aspecto fundamental, no solo para tema gastronómico, es para todo emprendimiento, toda empresa, toda organización que uno funda. Primero, informarse bien, ¿no? Planificar bien el proyecto. Y parte del informarse bien es ver en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión, cuánto tiempo voy a tener que financiar esta inversión, y ese tiempo puede variar. Dicho sea de paso, uno puede proyectar que sea 1 año, 6 meses y al final se convierte en el doble o en tiempo más o menos similar, ¿no? Pero uno tiene que estar preparado, todo emprendedor, y este es un consejo en general para todo emprendedor. Nosotros somos emprendedores, pusimos la Universidad María Auxiliadora, yo soy cofundadora de la universidad. Uno tiene que estar preparado para saber que va a financiar esa operación por X tiempo. Y ese tiempo a veces es prolongado, dependiendo del tipo de envergadura del emprendimiento que uno hace. Y tiene que estar preparado para eso, porque si no, hace lo que mata un emprendimiento. Empieza a sacar del flujo de caja y en vez de invertir en la calidad del servicio, en la calidad del producto, en la calidad de lo que voy a dar o en promoción, en estrategia de mercadeo o en personal, me lo empiezo a comer, como quien dice, ¿no? Y es ahí donde comienza el camino
declinante que a veces ni cuenta nos damos, y cuando nos dimos cuenta que ya no hay flujo de caja, que ya no hay esto, que estoy ahogado o ahogada, dicen, pero ¿cómo pasó? Y pasó por precisamente no dar ese tiempo de maduración a ese emprendimiento para que florezca. Así es. Entonces, quien quiera que vaya a invertir en un emprendimiento tiene que tener claro esa etapa inicial, que se llama etapa fundacional de un emprendimiento, donde nos toca financiar el emprendimiento. Correcto. Y nuestros ahorros o un financiamiento bancario, de la cooperativa, de la financiera, lo que fuese, es la que nos permite sacar adelante en esa etapa inicial y tener claro qué es lo que se requiere, y calidad es parte de ello, servicio, qué duda cabe, y buen personal, buenos colaboradores comprometidos con el tema, para ir poco a poco llegar a ese punto de equilibrio del que hablabas. E ir monitoreándolo bien y tener mucha disciplina en el gasto. Un emprendimiento no es necesariamente para exprimirlo, un emprendimiento es para hacerlo crecer. Va a llegar un momento en que nos va a permitir tener esa utilidad, porque para eso también uno pone un emprendimiento, para tener una utilidad que nos permita reinvertirla en mejor calidad, en crecimiento, en tecnología, en diversos aspectos, y poder sentirnos satisfechos de lo que da este emprendimiento y evidentemente más trabajo a más personas. Pero ese consejo es fundamental, señores, y para todos los que nos escuchan, nos sintonizan en este programa Un Emprendedor por PBO, es un consejo clave. Estemos preparados para saber cuánto tiempo voy a financiar este proyecto y tener esos fondos, ¿no? Y tener esa paciencia y ese amor por lo que estoy haciendo, porque sobre todo la paciencia, sobre todo la paciencia, porque uno se desespera, ¿no? Y dice, ¿y hasta cuándo, no? Pero esa paciencia y ese propósito, ¿para qué puse este emprendimiento? Y verlo, es como un bebé, ¿no? El bebé no camina de la noche a la mañana ni es independiente. Al bebé hay que irlo nutriendo, alimentando, cuidando, llevando al doctor si se enfermó. Es una inversión. Y en realidad, pues, con un hijo es mucho mayor la inversión, ¿no? No pasan sino 20 años hasta que uno dice, bueno, formé un hijo maravilloso, una hija maravillosa, ¿no? Pero toda esa etapa formativa es fundamental. Así es, ¿no? Y otro consejo importante también es que piensen como cliente, ¿no? O sea, vital. Muchas veces los emprendedores en el tema de gastronomía piensan de una forma muy particular, ¿no? Por ejemplo, piensan en lo que les gusta a ellos, pero no necesariamente lo que me gusta a mí es lo que le va a gustar al cliente, ¿no? Por ejemplo, a mí de repente me gusta meterle 2 frascos de ají encima de la comida, me encanta la comida súper picante. Y entonces, pero al resto de clientes del público necesariamente no le va a gustar comer con ese tipo de picante, ¿no? Entonces, lo que yo siempre cuando abro un negocio tengo que empezar a preguntar, hacer las mismas preguntas de Gastón. ¿Qué es lo que le gusta al cliente? ¿Qué es lo que él realmente quiere? ¿Y qué cosa puedo ofrecerles yo diferente a la competencia? ¿Cómo enriquezco este producto que lo pueden ofrecer 5, 6 o 7 lugares más? ¿Cómo me diferencio de ellos? Y cómo les compito, ¿no? Con servicio, con calidad de producto, con alguna salsa nueva, no sé, pero siempre pensando como cliente. A mí como cliente me gustaría ver este ambiente, me gustaría encontrar el sitio. No, definitivamente entonces hay que hacer un cambio. Así es. Me gustaría encontrar el lugar bien ordenado, bien limpio, sí, perfecto. Entonces hagamos un checklist con todo lo que yo quisiera ver como cliente, ¿no? Y empecemos a trabajar sobre eso y a darle seguimiento. El seguimiento es muy importante porque a todos los procesos del emprendimiento, ¿no? Muchas veces empieza con una buena idea, empiezan a meterle toda la energía, están con todo el hype, ¿no? Y después van pasando los meses y ya van perdiendo un poco la brújula, van perdiendo un poco la paciencia y empiezan a descuidarse. Y en esos momentos que se descuidan es donde surgen los problemas. ¿Por qué? Porque todo este negocio está basado en detalles. Así es. Si tú pierdes un detalle con un cliente, una cosa por más mínima que parezca,
ya la experiencia y la percepción del cliente cambió por completo. Cambió. Y ya se volvió una percepción negativa y deja de preferirte, ¿no? Totalmente. Un profesor de Harvard siempre comentaba, un peluquero es tan bueno como el último corte que hizo. O sea, te ha podido hacer los mejores cortes del universo, pero si falló en el último, ya no es bueno, nunca, ¿no? Para uno, al menos, esa es la experiencia del usuario. Y conocer a nuestros consumidores, a nuestros usuarios, a nuestros clientes es vital. Es fundamental. Y eso se logra, hay quienes lo logran a través de investigación de mercado, de evaluación del comportamiento del consumidor, etcétera. Pero a veces cada oportunidad de interactuar con nuestros usuarios se vuelve una oportunidad de conocer qué piensa sobre la experiencia que brindamos y qué mejoras nos podría sugerir o qué sugerencia, porque sale de las conversaciones, sale de esa interacción permanente que uno tiene con el cliente. Y los mejores emprendimientos, las mejores empresas son aquellos que tienen todo un sistema de interacción permanente con sus usuarios para poder captar esa información y poder mejorar ese servicio que les dan. Otro consejo vital, Diego, que has dado, el conocer y el pensar desde los zapatos del cliente, qué esperan de este servicio para poder dárselos, ¿no? Y cuidar los detalles que son tan importantes, tan vitales. Y vuelvo a repetir, esto no es solo para los negocios gastronómicos, sino en realidad para todo emprendimiento. Muchísimas gracias, Diego. No sé si tengas un consejo final, porque has dado ahora consejos maravillosos, el tema de la pasión, el tema de darles una experiencia muy orientada hacia cómo nos gustaría que nuestros clientes disfrutaran de esta experiencia. La unión hace la fuerza, con el caso de tus colaboradores y colaboradores bien capacitados que trabajan en equipos es fundamental. El tema del servicio del usuario e ir monitoreando cómo este servicio va cumpliendo esas expectativas. Has dicho algo también muy importante, el medir, ¿no? La medición. Peter Drucker decía, lo que no se mide no existe. Así es. Porque no nos permite mejorar. Y la única forma de mejorar es medir lo que estamos haciendo. Y esa parte de ir midiendo, de ir evaluando cómo se están cumpliendo los objetivos, cómo se están cumpliendo ciertos indicadores, es una parte pivotal. Si uno no la hace, es como tener una mala estrategia. No va a tener éxito, ¿no? Ese es otro maravilloso consejo que has dado. No sé si quisieras cerrar con un consejo final. Bueno, no, justamente lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, los KPIs y los indicadores de gestión son obligatorios en este negocio, ¿no? O sea, y uno puede hacer sus KPIs. ¿Qué es un KPI para los usuarios que pudieran, o televidentes que pudieran no saber lo que es un KPI? Es una medición de alguna de las aristas del negocio, ¿no? Por ejemplo, un KPI que nosotros usamos es el tema de rotación de personal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un porcentaje que no podemos pasar, porque la rotación de personal es un cáncer interno. Si tú pasas de cierto porcentaje, ya la utilidad de la empresa se te empieza a ir porque estás pagando reparaciones sociales, estás pagando liquidaciones, estás pagando días de una persona que no te trabajó el contrato completo. Y la curva de aprendizaje que toma tomar una persona nueva también, ¿no? Empieza de cero otra vez, entonces tu calidad se devalúa. Entonces es un indicador muy importante que nosotros usamos para mantener el personal dentro de ese límite y seguir manteniendo la calidad y manteniendo también un poco la utilidad y los costos, ¿no? Otro también puede ser el tema del food cost, es muy importante, ¿no? O sea, tener este numerito que es el que siempre suena en todos lados, mi food cost. No, ¿cuál es el costo saludable que tengo que tener para que me deje a mí tener pagar al personal y pagar los gastos de la empresa y tener también utilidad, ¿no? Eso es agregarle profesionalismo al manejo de un emprendimiento, ¿no? Los KPIs, como bien indica, son indicadores. Usualmente nosotros tenemos la estrategia, los objetivos que me permiten aterrizar esa estrategia en cosas cuantificables. Si uno de mis objetivos es satisfacción del cliente, ese objetivo está vinculado a ciertos indicadores como rotación del personal. Entonces, ese factor de rotación no debe exceder el X%. Está también asociado, que duda cabe, al costo del servicio, no debe exceder ese factor de costo, el X% o cualquier indicador, puede ser numérico, porcentual. Esos son los KPIs, esos indicadores, como tú bien indicabas, que están vinculados a objetivos y el objetivo vinculado a una estrategia. El saber
medir el cumplimiento de esos objetivos, de esos indicadores, es vital en toda institución. Si no, uno no sabe si esa estrategia y esa actividad, esa táctica que va a alinear la estrategia, es efectiva o no es efectiva. Así es. Y de nuevo, lo que no mide no mejora y lo que no se mide no existe. Y volvemos a citar al gran Peter Drucker, el padre pues de la administración moderna. Fabuloso, mi querido Diego. Hemos estado el día de hoy con el señor Diego Vizcarra, gerente de operaciones de La Cabrera, prestigiosísimo restaurante de carnes, casa de carnes de altísima calidad, una franquicia a nivel mundial que tiene una sólida presencia en nuestra capital. Muchísimas gracias, Muchas Diego. gracias, doctora. Nos has dado consejos invalorables. Y estimados amigos y amigas emprendedores, espero que hayan aprendido mucho. Yo he aprendido bastante de la mano de Diego, de ese tema de la pasión, de ese tema de trabajo en equipo, el tema, qué duda cabe, de ir midiendo lo que uno va haciendo, el contar con una estrategia, el saber conocer el entorno en el cual voy a emprender, porque hay un periodo en donde vamos a tener que financiar ese emprendimiento y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Y ese es vamos a hablar en otro programa sobre la etapa fundacional de todo emprendimiento.